Hola, ¿qué tal a todos? Esperemos que se encuentren bien. Bienvenidos otra vez a Todo lo que respira. Pues me presento, me conocen, soy Jonathan y me encuentro con el Wallace. Oliwi. Retomando pues la continuidad de esta trilogía que va a ser sobre esto que tenemos histórico. Retomamos en episodios pasados pues como la historia de la música desde el antiguo hasta el blues, y en el segundo capítulo hablamos del blues y cómo nació el rock y cómo ya empezaban a surgir estos subgéneros que pues tanto en lo secular como también en las iglesias fueron adaptándose, ya sea por una o por otra cosa, a lo que pues ahorita estamos conociendo, a lo que tenemos actualmente. Y pues regresamos, nos quedamos en el episodio pasado en los 60s. Comentamos por los virus, todo esto, y pues además de que ya en la iglesia se había adentrado el instrumento de la guitarra. Entonces partimos pues de ahí. Como vemos, pues estuvo el movimiento que impactó socialmente esa época, fue el movimiento hippie. Uh-huh. Movimiento pues de gente con pocos valores, ¿no? Con poca importancia los valores, no es que no los tuvieran, sino que los rechazaron para vivir en un estado, como le decían, de amor y paz, que no era más que nada libertinaje, ¿no? Hacer lo que se plazca sin ninguna restricción social, ya que como ellos veían que la sociedad estaba volviendo a tener la misma estructura que tenía antes de la guerra, lo veían como algo malo, porque esto nos va a volver a llevar a la guerra. Entonces pues vamos a separarnos de todo eso y volvernos a comunicar con la naturaleza. Uh-huh. Y se comunicaban por medio de las drogas también, ¿no? De sustancias. Se elevaban y se iban allá a lo astral, con Zeus y con Shiva y con esos cuates, ¿no? Con Buda. Sí, ahí se iban con esos cuates. Y pues ya. Pero aparte el movimiento hippie no era tanto como ideológico, filosófico como tal. Fue más que nada social y marcó la moda. Uh-huh. Ahí ves gente que ni siquiera era hippie, que ahí andaba con esas modas, ¿no? Con esas fachas. Florecitas en la cabeza. Con su guerrero y con sus pantalones así. Anteojos circulares. Sus acampanotes así. Sería parte de la onda hippie, ¿no? Y pues obviamente hubo muchos cristianos jóvenes que pues fueron invadidos por esta moda. Les gustó esa ideología de pues de estar menos apegado a las cosas materiales y estar más en contacto con la naturaleza. Pero pues obviamente no estaban de acuerdo con el uso de sustancias y de la ideología hippie, ¿no? Uh-huh. Entonces se funda un movimiento hippie llamado The Jesus Movement. Okay. Pues eran creyentes que buscaban expresar su fe de una manera que se notaba relevante para los jóvenes de esa época, ¿no? Traerlos de ese camino de perdición, que si bien ciertas ideas no eran tan malas a los ojos de estos del Jesus Movement, ciertas cosas sí, ¿no? Como los valores, la promiscuidad, el uso de drogas y todo eso, ¿no? Falta de higiene también, ¿no? Sí. Entonces, pues querían contrarrestar todas las prácticas nocivas que estaban viviendo esos jóvenes y pues sí, no estaban en contra del lema de no a la guerra, sí al amor. Uh-huh. De hecho, todos debemos estar a favor de eso, ¿no? Sí. Es que nada, amarnos los unos a los otros, pero sin perder el piso como lo hicieron los hippies, ¿no? Uh-huh. Este movimiento del The Jesus Movement fue tan contundente que hasta llegó a las portadas de la revista Times. Okay. Una revista todavía muy importante hasta la fecha, ¿no? Sí, todavía, un momento. Se publica todavía mucho investigación científica de veras. ¿Okay? Esta generación, pues, de los 60s, como dijimos, no en el capítulo anterior, era una generación postguerra. Era una generación que veía un futuro hacia adelante, y al ver que la sociedad estaba volviendo a tomar la misma forma, pues veían como en vez de una evolución, una involución, ¿no? Entonces ellos querían ser aparte de eso. Hay grandes cambios después de la guerra, el sistema de salud mejora, hay varios congresos como el de Alma Ata que habla de que para el año 2000 tenía que haber salud para todos. Ajá. Y pues ya estamos a 2021 y pues no hay salud para todos, ¿verdad? Ciertos países sí se cumplió, pero en otros más pobres pues no. Sí. Pero sí, o sea, hubo
Salud para todos se refiere a salud gratis, atención gratis para todos, ¿no? Uh-huh. El acceso. Y atención de calidad también. Uh-huh. Más que nada, antes de la guerra, pues la atención médica era para los privilegiados. Uh-huh. Para los que tuvieran con qué, ¿no? Y bueno, se forman las grandes potencias que aún se permanecen hasta ahora. Yo creo que la guerra vino a consolidar las grandes potencias, los grandes imperios, ¿no? Está los yanquis, los alemanes, los franceses también, ¿no? También son nación poderosa. Los rusos también. Uh-huh, sin duda. Entonces, pues consolidó los imperios actuales, pues. Hay el periodo de 1950 divide a dos generaciones, las de la guerra y las de posguerra. Ajá. Aquí se puede decir que sí hay una verdadera brecha generacional en cuanto a la forma de ver el mundo. Actualmente no. Uh-huh. Actualmente, al conocer la historia nos damos cuenta que nuestros papás vivieron lo mismo que nosotros. Entonces el argumento de que mis papás no me entienden es completamente inválido. Uh-huh. Sí, porque vivieron lo mismo que nosotros. Sí. La misma represión social, política, musical incluso. Uh-huh. ¿Sí? Sus papás fueron rockeros, fueron reprimidos en ese entonces, incluso más que nosotros. Sí. Vivieron más cosas más feas que nosotros, ¿no? Entonces no hay motivo para con qué cara decirles. Sí, de hecho ellos vivieron cosas peores. Nosotros estamos en el Edén, ¿sí? en el paraíso. Entonces, pues sí, hay una gran brecha generacional en este entonces, por eso sí había una pelea constante entre los papás y los jóvenes de ese entonces. Uh-huh. Los papás muy con valores muy arraigados, y los jóvenes pues con sus cosas hippies, ¿no? Uh-huh. Eso pasó en los 60s. También en los 60s hubo un movimiento llamado The Jesus Music, uh-huh. que es como quien dice el abuelo de lo que tenemos hoy, que se conoce como el worship. Uh-huh. Worship music, ¿no? El antecedente pues fue el Jesus Music. Okay. Se empieza a originar a finales de los 60s, pero se consolida como un movimiento como tal en los 70s, ¿no? El que se le conoce como el padre del rock cristiano es Larry Norman. Okay. Que en el 69 publica su primer disco, uh-huh. que es considerado el primer disco de rock. Si bien antes hubo gente que sacó material. Ahí está uno de los pioneros, Ralph Carmichael, uh-huh. que fue el primero en meter elementos de pop y no tanto de rock, sino más que nada de pop en la música de la iglesia, uh-huh. así como muy subliminalmente. Pues fue Larry Norman el que realmente conllevó esto a otro nivel, ¿no? A lo que fue el rock and roll. Uh-huh. Que en los 60s estuvo muy de moda el movimiento hippie y el rock. Hay un subgénero que es rock psicodélico. Okay. Sí, pues el nombre te dice cómo sonaba, ¿no? Sí. Incluso, de hecho, bandas como Pink Floyd tenían cierta influencia de rock psicodélico, ¿no? Que ellos eran un poquito más progresivos. El rock psicodélico también está muy como unido de cierta manera, se tocaba a la par con el folk rock folclórico, ¿no? Que se tocaba con uh-huh. pura guitarra. Sí, sí, sí. Y bueno, Larry Norman era una combinación de folk rock, country y un poquito de blues. Okay, sí, pero pues ahí estaba el rock, en el folk rock, ¿no? Uh-huh. Y en el blues también. Sí, sí. Entonces, pues ya inicia el Jesus Music, perdón. Uh-huh. Muchos hippies les atrae esto, se alejan de las drogas, dejan de dormir en la calle. Algunos, no todos, pero pues lo importante es que dejaron de utilizar sustancias, ¿no? Uh-huh. Pero pues seguían con su mismo aspecto muriento, pelos largos, sus mismas fachas, ¿no? Pues era la moda. Usaban mezclilla, y usar mezclilla estaba súper mal visto en la iglesia. Uh-huh. ¿Sí? Decía, un cristiano no tiene que usar mezclilla porque eso no está bien, no sé por qué, pero decían que no estaba bien. Es como las minifaldas de ahora. Sí, ¿no? Ahorita ya no es. En ese entonces, imagínate. Y también pues eran muy mal vistos por tener gustos musicales diferentes, ¿no? Ya que
Y aún así estos hippies se volvieron fieles lectores de la Biblia. Y pues en sus páginas ellos no veían cosas que les prohibieran vestir o escuchar o expresarse como ellos quisieran, ¿no? Entonces ellos se agarraron de eso. Y decían, ¿por qué somos reprimidos si realmente aquí en estas palabras vemos lo que es la pura libertad, ¿no? Que nos da Dios? Ajá. Y bueno, ya después de Larry Norman hubo otros exponentes. Él fue el más importante. Su primer disco de 69, Ponder Rock, una producción muy buena para la época. Había producciones cristianas de ese entonces de rock, pero eran muy de bajo presupuesto. Uh-huh. Con Larry Norman fue la primera, como quien dice, de buena producción, entre comillas, que realmente pues no se escuchaba tan bien ni en su época, ya que una productora no iba a invertir tanto en una música cristiana, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces aquí vemos un problema que permaneció durante los 70s también, de que muchos artistas de rock que eran cristianos eran rechazados por los dos lados, ¿no? Tanto por las productoras seculares como por productoras cristianas. Uh-huh. Los seculares le decían, es que sus letras pueden ofender a la gente. Y la iglesia decía, es que su música puede ofender a la gente. Entonces, ¿sí? Ni de un lado ni de otro. No tenían a dónde ir. Entonces muchas veces ellos se producían sus propios materiales, pero pues de muy mala producción, ¿no? Uh-huh, muy escaso. Se fundan unos lugares que se llaman las Christian Coffee Houses. Ajá. Que obviamente pues eran lugares así como tipo clandestinos, ¿no? De reunión. O sea, sí, la iglesia sabía de su existencia, pues no sabía tanto qué hacían ahí. Ajá. Les decían, vamos a leer la Biblia y a orar y a cantar. Y ya, hasta ahí todo bien. Pero no les dijeron que iban a cantar rock, ¿verdad? Iban a cantar su música con guitarra y incluso percusiones, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí les decían que no, que todo tranquilo, que no iban a tocar rock. Entonces eran lugares donde realmente cantaban, leían y estudiaban la Biblia. Y hablaban muchas cosas, ciertos tabúes que en la iglesia, o sea, el joven tiene muchas dudas, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces ahí se hablaban muchas cosas que la iglesia no las tomaba porque eran tabúes, ¿no? Y pues cosa pues equivocada, porque este tipo de temas se tienen que abordar ahí, si no, ¿dónde? Uh-huh. De la manera correcta. Sí. Entonces, pues entre ellos mismos aprendían. Uh-huh. Y pues, tenían realmente un hambre de saber cosas. Y este tipo de información no lo tenían en la iglesia, que se supone donde es el centro de donde uno se forma, ¿no? En este tipo de conocimientos. Sí. Una cosa interesante de Larry Norman es que un día antes de su muerte publica en una red social, no me acuerdo cuál es, MySpace, Twitter, decía que ya se sentía mal, ya se sentía cansado, pero deja un mensaje de síganle ustedes. Uh-huh. Lo publica un día antes de morirse. O sea, ya sentía. Ya sentí el llamado. Ya sentía que le llegaba la hora. Se me hizo muy... Creo que fue en su página web, no fue en Twitter. Creo que sí existía Twitter en el 2008. Sí, creo, sí. Apenas empezaba, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, pues lo publica creo que en su página web. Okay. Da su último mensaje de despedida, un mensaje de seguir adelante, uh-huh, de seguir creciendo fuertes y pues ya. Ahí quedó. En la noche se muere. Eso se me hace muy... Creo que poca gente tiene esa oportunidad, ¿no? De sentir que ya, sí. Y dar un último mensaje, una última voluntad. Sin duda. Bueno, Larry Norman prácticamente es como ¿cómo lo podemos decir? El Elvis Presley cristiano. Okay. Es el que inició todo este movimiento. Uh-huh. Uno es parte de los que iniciaron, porque no inició solo. Uh-huh. Tuvo su gente y otros músicos. Pero él se le da el reconocimiento, uh-huh, por el disco que publicó. Okay. ¿Sí? Hubo mucho grupo de rock en los 60s, cristianos, pero por falta de presupuesto nunca grabaron, nada más se dedicaban a tocar. Entonces es material perdido, que nunca se grabó. Entonces los 60 no tenemos mucho. Sí.
pues sí, batallaban mucho financieramente, no eran apoyados por disqueras cristianas ni seculares. Uh-huh. Ellos ponían dinero de su bolsa, sacaban sus discos, y como nadie los promovía, iban a las tiendas de música, hablaban con el dueño, hacían un trato, diciéndole pues micha y micha, ¿no? De las ganancias, 50 y 50. Uh-huh. Y el dueño decía, va. Pues el artista se iba y a los meses regresaba para la cuota, pues sí, pues, dinero, y decía, y iba a los estantes y no veía su música. Uh-huh. O sea, ya se vendió. Va con el dueño y le dice, no, pues es que no sé de qué me hablas. No, pues es que vine hace unos meses y te dejé unos discos. No, pues es que no están en el registro, no los registramos y pues creo que se los robaron. Y chin. Y mucha gente, como vivía de esto, uh-huh, pues no le quedaba otra que pues dejar más discos y esperar que a los meses que regresara ahora sí les dieran dinero. Uh-huh. Pero siempre era pura, se los transeaban. Sí, pues. Se quedaban con todo y salían con excusas. Y no había pues un contrato, algo para defenderse, sí, ¿no? Legalmente. Uh-huh. Entonces pues se fregaban prácticamente. También como tenían esa facha de hippies, a veces hacían muchos toquines, muchos conciertos, y la banda que estaba en la cabeza, ajá, la más famosa, a veces no llegaba. Okay. ¿Por qué? Porque rentaban un camión donde transportaban su equipo, uh-huh, pero en ese entonces los policías hacían como tipo redadas, retenes, ajá, sí, para agarrar hippies que estuvieran en un carro, en un camión, ajá, para ver si no traían drogas. Okay. Entonces estos cuates pues los paraban y la revisación duraba horas, ¿no? Sí. Bajaban instrumentos, revisaban todo. Y pues ahí no tenía peso decir que eras cristiano, porque pues tu imagen decía que eras hippie. Y los hippies eran mal vistos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues haz de cuenta que se perdían el concierto, no llegaban, y la gente pues se conformaba con bandas menos relevantes, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces así se vieron perjudicados. Mucho músico iba a conciertos con un poquito de dinero en sus bolsas y regresaba con las bolsas vacías. Pero pues ellos tenían esa pasión, ¿no? Les gustaba el relajo y no sé, quizá pues sentían que como las catedrales, ¿no? El ejemplo pasado, estaban construyendo algo que a lo mejor ellos no iban a alcanzar a ver. Uh-huh. Pero las generaciones futuras, o sea, nosotros, uh-huh, y ahora gozamos de eso, ¿no? De estas cosas que hicieron estos primeros innovadores en la música cristiana. Ajá. ¿Sí? Ellos construyeron la catedral, pues nosotros la vimos terminada. Sí. El rock se ve muy influenciado por la psicodelia y el folk, ¿no? Ajá. Más que nada por la psicodelia, o sea, fue la música de ese momento, fue el rock de ese momento. Okay. Sí. Okay. Y pues también mucha gente utiliza esta música para drogarse. O ponerse psicodélicos, ¿no? Sí, para ponerse. También muchos componían pues estando psicodélicos. Y también hubo artistas cristianos que ahí sacaron ese tipo de música, y no porque les gustaba drogarse, sino porque era la música de moda. No porque y era con la que podían llegar a la gente, ¿no? Sí. Muchos fueron expulsados de sus iglesias y sus casas. Únicamente por ser una nueva generación diferente. Y pues se fueron a vivir pues a donde fuera, uh-huh, con amigos o con quien fuera, ¿no? Pero ellos seguían tocando rock. Uh-huh. No dejaron eso, porque era lo que los llenaba. Sí, el rock es música muy alegre, ¿no? Sí. Alegre de corazón, es lo que dicen. Entonces pues ellos, a pesar de lo que estaban pasando, pues era algo que les da un poquito más de ánimo. Hay una iglesia que se llama Calvary Chapel, California. Aquí se dieron las primeras bandas de rock promovidas por una iglesia. Obviamente eran bandas de rock con un sonido pues muy light. Uh-huh. Sí, conservando muchos de los elementos de la música de la iglesia de ese entonces. Pero pues con el paso del tiempo como que se fueron ablandando y aceptando nuevos sonidos. Ajá. Entonces la primera banda no es tanto de rock, sino de un movimiento llamado Contemporary Christian Music, música cristiana contemporánea, uh-huh, que se abrevia CCM, ¿no? Ok. El CCM.
Sí, CCM o CCM. Pues escucha más fresón, sí, CCM. Sí, siempre. Ay, pues su madre. Es que se escucha más chido en inglés, oye, imagínate, Resident Evil es Residente malo, malvado, ¿no? Umbrella, paraguas. Paraguas. El virus T de Tyrant, el virus tirano, pues no. Todo más chido en inglés, oye. The Walking Dead, Sí. el muerto caminando. El Superman, superhombre. Stranger Things, cosas extrañas. Cosas raras. Cosas raras. El hombre araña, el hombre de acero, el hombre de hierro, ¿no? El hombre murciélago. El hombre murciélago. El hombre súper. Aguja dinámica. Ah, no, Wolverine. Lo ves, no. Lo ves, ¿no? Guepardo. Sí, no, pues no. Onda vital. Mary Jane, marihuana. Okay. Entonces, sí. Sí, se va consolidando lo que es el CCM. Ajá. Y la primera banda fue Love Song. Ok. Incorporaba elementos de rock, ¿no? Uh-huh. CCM más que nada como un género. Fue como el rock, o sea, no fue un género, fue un término. Pero después se consolidó como un género, ¿no? Uh-huh. Ya en los finales de los 80s, 90s, por ahí. Ya era un sonido muy identificable. Ok. Sí. Un antecedente es que durante los 70s, Uh-huh. todo esto desde Jesus Music y este movimiento enfocado a la figura de Jesús tuvo mucha relevancia a nivel social. Ok. Tanto que incluso había artistas seculares que en sus letras empezaban a implementar ideas cristianas, Uh-huh. ¿no? Incluso el movimiento fue tan contundente que hasta Hollywood llegó. Uh-huh. Vimos la película del 73, creo, de Jesucristo Superestrella. Sí. ¿Sí lo ubicas? Sí. Bueno, música bien perrona ese. Me encanta esa. Creo que es el único musical que me gusta, fíjate. Que la música está bien chida. Y pues obviamente no es una película hecha por cristianos. Uh-huh. Sí, de hecho la imagen de Jesús no te la dejan como alguien alguien de bien, sino alguien perfecto. Uh-huh. Le ponen ciertos errores, te cambian un poquito la trama y eso. La canción final, la letra, te da a entender que pues que Jesús era una superestrella, que era súper famoso. En la música rock estaba a todo dar, tanto por cantantes cristianos por no cristianos. Okay. Entonces era se convirtió en un icono pop del momento, ¿sí? Uh-huh. Entonces una película que escucha la letra de la última canción, te da a entender el enigma de su imagen, de por qué es tan importante y por qué en este momento de la historia, a pesar de casi 2000 años en ese entonces, Uh-huh. de su venida, predicación, uh-huh. más que nada, por qué en esta década de los 70s está siendo tan relevante más que en otros tiempos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces aquí empezaron las falsas alarmas, ¿no? De este grupo es cristiano, ¿no? Ajá. Escribe para Dios con el corazón o escribe de Dios de una manera artística. Uh-huh. ¿Sí? Había un cuate que se llama Barry Maguire, uh-huh. que empezó dentro de esta música cristiana secular, por así decirlo, Uh-huh. escribiendo del cristianismo de una manera artística. Luego se vuelve cristiano y ahora sí empieza a escribir de una manera cristiana, ¿no? Música cristiana. Uh-huh. Se junta con un productor y el productor tiene una idea de: oye, mi esposa y mis hijas cantan bien, ¿qué tal si te hacen coros? Y el Barry dijo: no, pues deja primero las escucho para ver si realmente conviene. Me gustan. Uh-huh. Las escucha y le gustó, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a hacer giras con ellas, y se funda una agrupación llamada The Second Chapter of Acts, segundo capítulo de Hechos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Barry se sale de la agrupación, nada más quedan estas mujeres, y esta también es una banda pionera de lo que fue el CCM. Uh-huh. En los 70s, exactamente en 1970, nace Black Sabbath, la primera banda la banda más importante de heavy metal. Uh-huh. Si bien hubo antecedentes de otras bandas que también tenían
un sonido similar a estos cuates. Ajá. Esta es la que se considera la primera, ¿no? Creo que eran ingleses igual. O sea, de Inglaterra vienen un chorro de cosas bien chidas. Sí. Están los Beatles y Black Sabbath. Sí, ¿no? mucha influencia. Mucha influencia, ¿no? Y de hecho hay una cosa que se llama la invasión inglesa de música de Reino Unido que conquistó el mundo, ¿no? Sí. Creo que incluso otra banda importante del metal, Iron Maiden, creo que son de allá. Creo, no estoy seguro. Entonces Black Sabbath se le considera la primera banda de heavy metal en escribir una canción cristiana. A pesar de que la banda no se considera. Los Osbourne es un... Ese cuate se metió de todo, oye. Y nomás no se murió. Como dice, hierba mala nunca muere. Digo, aguante el señor. Sí. Ha estado delicado de salud en los últimos meses, pero ahí sigue dando guerra. Y ese sí le vendió el alma al diablo, yo creo, oye. Porque veo unos que se metían poquito y se le daban una sobredosis, ¿no? Ahorita hay muchos guitarristas y eso que Janis Joplin le dio una sobredosis y ya. Ozzy Osbourne, por más que se metía cosas, no, el cuerpo las aguantaba. Ya hizo calle ese cuate. Sí. Creo que hasta lo corrieron de Black Sabbath. Y fue cuando entra Ronnie Dio, su segundo vocalista, creo. Allá por el 80. Okay. Entonces, o sea, era una banda que no... satanizada, que decían que su música era del diablo. Ajá. Y fue la primera banda en escribir una canción con letra cristiana. Okay. La canción es la de After Forever, okay, que es muy famosa. Incluso varias bandas del metal cristiano la han hecho cover, ¿no? Porque tú escuchas la letra y no, es prácticamente... Puedes buscar la letra. ¿Sí? ¿Tienes internet? Ahorita ¿Cómo dijiste Black que Sabbath After Forever. Búscala en español. Y ya cuando la encuentres la lees, ¿no? Ajá. Otra cosa que tenía Black Sabbath le puso esa etiqueta de que no, que eran... ¿Cómo dijiste? ¿Qué After. Ajá, After. Forever. Ok. Español. Ok. Su primer está... Ajá. Cuando debutan en el 70 con su disco homónimo, o sea, Black Sabbath, la primera canción que abre el disco es la de Black Sabbath. Y esta canción incluye el tritono. Bueno, sí, el tritono que mencionábamos. Tan prohibido, ¿verdad? Tan disonante. Sí, disonante y... Entonces, mucha gente escuchó eso, mucha gente que sabía de música, muy conservadores, y decía, no manches, está invocando al diablo. Porque si viste cómo se tergiversó la idea de... Fue un término desafortunado que la gente lo malinterpretó. Entonces, hasta la fecha seguían pensando... El siglo pasado seguían pensando que invocabas al diablo, al mal, con tocando estas notas. Ajá. Sí, cuando actualmente es muy usado. Entonces, eso le dio la fama. Y la fama, bueno, la fama buena o mala, pues es fama a fin de cuentas, ¿no? Sí. Es propaganda. Y la banda explotó. Aparte era algo nunca antes escuchado, era pesadísimo. ¿Sí? Estamos hablando de heavy metal. Sí. Si bien a finales de los 60 ya existía el hard rock, que se escuchaba todavía medio blucerón y psicodélico, aquí con el heavy metal era otra onda. También benefició mucho al sonido del metal, esa distorsión, que al guitarrista Tommy Iommi le faltaban parte de los dedos. ¿Por qué? Porque antes de... Él era trabajador. Y tuvo un accidente laboral donde se cortó parte de las falanges distales. Okay, lo de arribita de los dedos. La verdad que si buscas sus dedos en Google, están todos cuchos, ¿no? 2 dedos los tiene todos así deshechos. Y eran con los que tocaban, ¿no? Okay. Entonces quizá eso también influyó el sonido del metal. De cómo tocaba. Que se escucha un poquito más disonante, distorsionado. Hay fotos donde tiene prótesis para tocar acá más mejor, cómodo. Norma. Pero pues también... Sí, no es lo mismo que una parte original de tu cuerpo. Y ya, pues curioso cómo un accidente laboral pudo haber influido en el sonido del metal, ¿no? Black Sabbath crea 2 géneros, el heavy metal y el doom metal. ¿Sí? Géneros muy diferentes entre sí. Uno es muy rápido, otro es muy lento. Okay. Y si te fijas en el primer disco de Sabbath, se escucha mucha esencia bluesera.
Okay. ¿sí? Sí. Se siente ciertas... Todavía puedes captar estructuras del blues, ¿no? Ajá. Eso empieza a cambiar con el tiempo, ¿no? Ajá. Empieza a agarrar otros sonidos, otras variantes, y se separa no al 100% de esos sonidos. Uh-huh. De hecho, si escuchas ciertos grupos de rock, todavía tienen esa influencia bluesera. Porque a fin de cuentas el rock pues nunca fue rock, fue rhythm and blues. Uh-huh. Pero se le puso rock and roll por un programa de televisión. Sí. Entonces, pues no hay que olvidar que el blues es el padre del rock. Uh-huh. El padre de la música que más influyó en todo el mundo. Uh-huh. No hay un género que se le compare. Exacto. O sea, aunque no te guste, no significa que no le des el crédito a algo, ¿verdad? Sí. Es como los hombres es como decirle que un vato no es guapo. O sea, sí, ¿no? Uno tiene que reconocer cuando un vato es guapo. Sí, no, sí. Las mujeres también. Bueno, de las primeras, en el 70, pues obviamente no hay metal dentro del cristianismo. Uh-huh. Sí está Black Sabbath, pero no están dentro del cristianismo como tal. Dentro de las iglesias. Como te dije, en el 70 había grupos cristianos seculares uh-huh. y grupos cristianos. Los seculares pues hablaban de una manera social o artística, ¿no? Y si lees la letra, la puedes leer, es como una crítica social a la fe del cristiano, de la vergüenza que le da a decir que, pues, ¿qué? ¿Cuál es su fe? Okay. Decir que, soy cristiano. Léela. Dice, ¿alguna vez has pensado en tu alma? ¿Se puede salvar? O tal vez piensas que cuando estás muerto solo te quedas en la tumba. ¿Es Dios solo un pensamiento de tu cabeza o es parte de ti? ¿Es Cristo solo un nombre que leíste en un libro cuando estabas en la escuela? Cuando piensas en la muerte, ¿pierdes el aliento o mantienes la calma? ¿Te gustaría ver al Papa en el extremo de una cuerda? ¿Crees que es tonto? Bueno, he visto la verdad, sí, he visto la luz y he cambiado mis caminos. Y estaré preparado cuando estés solo y asustado al final de nuestros días. ¿Podría ser que tengas miedo de lo que pueden decir tus amigos? Si supieran que crees en Dios arriba... Bueno, si supieran que crees en Dios, deben darse cuenta antes de criticar que Dios es la única forma de amar. En tu mente es tu mente tan pequeña que tienes que caer con la manada donde sea que corras. ¿Seguirás burlándote cuando la muerte esté cerca? Y dicen que también puedes adorar al sol. Creo que era cierto que fueron personas como tú las que crucificaron a Cristo. Creo que es triste la opinión que tuviste fue la única expresada. ¿Estarás tan seguro cuando tu día esté cerca? Digamos que no lo crees. Tuviste la oportunidad pero la rechazaste. Ahora no puedes recuperarla. Quizás pensarás antes de decir que Dios está muerto y se ha ido. Abre los ojos. Solo date cuenta de que Él es el indicado. El único que puede salvarte ahora de todo este pecado y odio. ¿O seguirás burlándote de todo lo que escuchas? Sí, creo que es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo ves? Uh-huh. Una fuerte crítica. Como te dije, era una crítica... Los grupos cristianos seculares uh-huh. eran una crítica al contexto social que estaban viviendo. Uh-huh. Y pues también de una manera artística, ¿no? Sí. Ellos no lo tenían en su corazón. Uh-huh. No tenían esos pensamientos, nada más retrataban la realidad de la sociedad en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces también pues muchos tenían conflicto en decir, ¿esta banda es cristiana o no es? Uh-huh. Esta letra realmente viene de alguien que se sintió inspirado para Ajá, que tiene Dios. El corazón sea adorador. Ajá. Ya, una de las primeras bandas que influyó a sonidos más pesados en el cristianismo fue, dos. Uh-huh. Petra y Resurrection Band. Uh-huh. Petra es muy conocido todavía, ¿sí? La segunda no tanto. Pero dentro del registro, el que primero grabó un material fue Resurrection Band en el 72. Uh-huh. Petra grabó su primer trabajo en el 74. Resurrection Band, o abreviada Res Band también. Durante los 70 sacó varios demos
Uh-huh. Su primer LP fue en el, creo que en el 78, y la banda siempre estuvo unida. Petra tuvo varias separaciones. Uh-huh. Cambiaba mucho de integrantes. El fundador, el que siempre estuvo durante toda la carrera de Petra, fue Bob Hartman, el guitarrista. En el 77, creo, saca su segundo disco, un sonido muy pesado, que fue muy criticado. Okay. Entonces, para su segundo disco en el 79 le bajaron de intensidad. Okay. Tanto que es un disco que puede entrar dentro del CCM sin dejar sus tendencias rockeras, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un disco muy calmado en comparación con el segundo, ¿verdad? Uh-huh. Que el segundo sí está bien intenso. Sí. Y tiene mucha influencia del blues. Okay. Se escucha muy bluesero. Todavía tenemos esa influencia. Bueno, a Res Band se le comparaba mucho con el sonido de Led Zeppelin. Okay. Tenía una banda que en los 80 estaba por desaparecer, ¿no? Con la muerte de su baterista. Uh-huh. Una banda que no podía continuar si faltaba uno de sus miembros, ¿no? Cosa muy respetable de la banda y que habla muy bien de la cercanía de sus músicos, ¿no? Sí, Eran realmente amigos. Entonces, uh-huh, se muere el baterista por una sobredosis, o creo que por alcoholismo, no sé. Bueno, fue una sobredosis al final. Uh-huh. Y ya, se acaba la banda en el 80 y algo. Entonces, bueno, surgen otros artistas dentro del rock y del CCM. Fue un movimiento muy unido porque dentro del CCM había, como más que nada era un movimiento más que un género. Uh-huh. Había bandas de pop, de rock, incluso ya dentro de los 80s, de New Wave, ¿no? Que, bueno, no de New Wave como tal, sino que involucraban elementos del New Wave. Ok, sí. ¿Sí? Obviamente, pues está toda la crítica que se le hizo al rock cristiano, ¿no? Decían, ¿cómo puede haber rock cristiano? Como que no cuadraba, ¿no? Porque se había hecho el tabú de que el rock era del diablo. Ajá. Por bandas como los Beatles, que pues dijeron que ellos eran más grandes que Jesús, ¿no? Entonces eso ayudó a crear un rechazo por el grupo de la iglesia. Luego llegan, pues imagínate Black Sabbath, con su sonido tan pesado y todo eso. Llegan el heavy metal y todo eso y pues, la gente se espanta, ¿no? Se espanta más que nada, aparte de los sonidos, por los tabúes y todas las malinterpretaciones de antes, ¿no? Uh-huh. Cuando sale Kiss, ahorita vemos a los de Kiss, los vemos bien tiernos, ¿no? El vato con la cara de gatito, el otro con su estrellita. Únicamente da más miedo el otro, el de la lengüota, ajá, el bajista. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Simmons qué? Simmons. No me acuerdo cómo se llama. Pero pues obviamente la lengua era una condición de nacimiento, ¿no? Hay mucha gente que tiene lengua larga. Ajá. Pero pues estos cuates Y si escuchas la música de Kiss, es pop casi. Muy ligera, sí. Está muy ligerita. Entonces su imagen era lo que causaba shock, ¿no? Uh-huh. Más que la música. Aparte sí ya tienen unos solos de guitarra acá medio densos, uh-huh, que asustaban a la gente, ¿no? No entendían esos sentimientos. Uno escucha eso y se emociona y se pone feliz. Pero esa gente que vivía con esas ideas sentía miedo, quién sabe por qué. Sí, pues un rechazo natural. Un rechazo, sí, por sus ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la iglesia contrata a un cuate llamado Bob Larson, que se proclamaba ser ex rockero, y en el 71 publica un libro llamado Rock and the Church. Y este cuate, al ser ex rockero, pues como que desintió un poquito, a lo mejor fue porque no tuvo éxito, que le agarró un odio y desprecio al rock. Entonces la iglesia lo agarra, le paga, y el vato desistió como pez en el agua, ¿no? Siendo exitoso y con dinero. No se sabe si fue rockero o no. Lo que no se sabe si es cierto. Investigué y no encontré nada. Decía que se proclamaba ser ex rockero, pero no hay ninguna evidencia de que haya grabado algo, ¿no? O haya estado con una banda, o alguien haya dicho algo. Okay. No encontré. No sé si haya. Entonces él empezó a hablar muy mal del Jesus Music, y esto pues alimentó a la iglesia de que ellos querían a fuerza satanizar este movimiento, ¿no? Entonces también otro golpe bajo también para el Jesus Music fue Jimmy Swaggart, un televangelista muy famoso en su tiempo. Uh-huh. Que ese cuate a todos agarraba, a todos le veía algo malo. Entonces, tú esto. Y era un cuate muy importante, ¿no? Casi estaban Billy Graham y luego él. Okay. ¿Sabes quién es Billy Graham, no? Sí. Un super pastor allí muy metido en la política del gobierno de Estados Unidos. Sí, mucha gente lo murió respeta. Casi a los 100 años, creo que 98 tenía cuando murió en el 2018, creo. Uh-huh. No me acuerdo cuándo murió. Pero sí, era una persona muy preparada, eso sí,
para estar ahí metido en eso. Sí. Y él no tuvo escándalos. Entonces, en cambio, Jimmy Swaggart tuvo muchos escándalos. Uno de los primeros es una demanda por parte de Iron Maiden, por parte creo que del guitarrista, que lo demandó por difamación, ya que Swaggart decía que el guitarrista era el mismísimo diablo en persona. Ok. Entonces el cuate dijo, no manches, o sea, nosotros componemos música sin tratar de intervenir en la ideología de nadie, ¿no? Ajá. Entonces, hay ciertas... Iron Maiden toma ciertos temas de religión, ¿no? Tiene una canción que se llama Hallowed Be the Name, que habla de un preso que está condenado a la horca. Y pues como que empieza a cuestionarse, ¿no? De su vida, del arrepentimiento. Y pues no sé, la letra es un poco ambigua al final. Ajá. Pero como que da a entender que al final se arrepiente, ¿no? Okay. Y dice Hallowed be thy name, que es como santificado sea tu nombre. De hecho así empieza el Padre Nuestro, ¿no? En inglés. Okay. Entonces, no sé, yo la interpreto de esa manera, de que es una canción donde al final se arrepiente, ¿no? Ya ves que en el corredor de la muerte llevan a un cura, un pastor, para que el condenado a muerte se arrepienta, ¿no? Sí. Entonces, más que nada como una crítica o una observación social que hizo la banda a este tema, ¿no? Tan delicado, que era la pena de muerte, ¿no? Sí. No era porque fuera una banda cristiana, pero sí tomaba ciertos temas religiosos. Como lo habíamos mencionado en otro capítulo, pues los gringos tienen en su cultura está muy arraigado el cristianismo, ¿no? Sí. Se ve en su billete, la parte de atrás, ¿no? Entonces, bueno. Este cuate que lo difama. Sí, mientras Jimmy Swaggart estaba demandado, él acusa a un pastor por inmoral. Y meses después, años después, un pastor lo acusa a Jimmy Swaggart también de un escándalo de inmoralidad. Y no lo ven sino años después saliendo de un hotel con una prostituta. Se confirma y ahí se le cae todo. Pobrecillo. Ya se le quita la fama y el dinero. Sí, qué gacho. Pero bueno, pues al final pues, se arrepintió a nivel nacional, ¿no? Okay. Se arrepintió más porque lo cacharon, ¿verdad? Como cualquier... Sí. Si no te cachan, pues ahí sigues, ¿verdad? Es lo más inteligente que hacer. También tuvo es que terco el señor. En el 2004 tuvo otro escándalo hablando mal de la comunidad homosexual. Okay. Pero gacho, así de que quémenlos a los... Otros ejemplos del diablo. Tampoco. Ajá. Sí. Entonces sí, pues pobrecillo del señor. También una banda muy importante. Bueno, estamos ya entrando un poquito a los 80s. Ajá. Y es cuando empiezan a surgir bandas de metal cristiano, ¿no? Okay. O sea, el metal surge realmente en los 70s. Ajá. O poquito antes. Pero en el cristianismo se tardan 10 años. Siempre ha habido un atraso. Sí. Siempre. Una de las primeras bandas en coquetear con el heavy metal fue Barnabás. Su primer disco es del 80, es un sonido de un hard rock un poquito psicodélico. El segundo es más acá hard rock, se siente mucho blues, más blueserón. Y el tercer disco ya es un hard rock que ya cruza un poquito la línea de entre el hard rock y el heavy metal, ya coquetea, ya se sale un poquito de la línea. Okay. Este tercer disco es de los documentos registrados que tenemos de los primeros trabajos de metal. Quizá ya había bandas antes, ¿sí? De hecho está una banda llamada Rock's Regime, que por el 73 ya también estaba trabajando con el metal. No, 72. Okay. No, 82, perdón. 82. Ya estaba manejando el metal. Esta banda cambia de nombre a Stryper. ¿Sí? La banda más importante del metal cristiano, ¿no? Es como los Black Sabbath cristianos. ¿Sí? Fueron los que iniciaron todo el movimiento. Entonces, bueno, Stryper saca su EP de Yellow and Black Attack en el 84, pero Barnabás sacó su tercer disco, el Approaching Light Speed, en el 83. Entonces, por un año, Barnabás es como quien dice los que empezaron el movimiento del metal cristiano. A pesar de que el disco no es 100% metal. Okay. De los primeros trabajos de metal, así como tal, ese es el de Yellow and Black Attack de Stryper, el Warriors of the Sun de Saint, y no me acuerdo qué otro. Okay. Pero estos dos son del 84. Entonces, bueno, Stryper se vuelve súper famosísimo. La primera banda cristiana de cualquier género que llega a disco de oro. Okay. En su primer LP, el Soldiers Under Command. Ajá. Y en el 86
saca el To Hell with the Devil, que es el segundo disco de rock cristiano más famoso, más exitoso como tal, ¿no? Okay. Que vendió creo que más de 1 millón de copias. Para ese entonces era mucho, y más Sí. por una banda cristiana, ¿no? Ajá. Y este disco ganó disco de platino. Okay. Es un super éxito, ¿no? Uh-huh. Y un gran logro para Sí. la música cristiana. No se salvaron de Jimmy Jagger tampoco. Stryper era una banda que estaba dentro del movimiento glam metal. Glam viene de glamour. Entonces se vestían con spandex muy apretaditos, pelos largos así, Pantalón de cuero, chinitos, pintado. sí, maquilladitos, entonces se veían muy femeninos, ¿no? Muy glamurosos. Ajá. Entonces los acusó de homosexuales. Y Michael Sweet, el vocalista, se sentía mal, ¿no? Porque decía, o sea, yo crecí con este predicador y fue parte de mi formación en la fe cristiana. Uh-huh. Y ahora me está atacando, ¿no? Entonces, pues, Está Stryper denso. se le conocía por aventar Biblias en su escenario. Bueno, Biblias no, Nuevos Testamentos. Ajá, no, Era un Nuevo Testamento, le pegaban la etiqueta de Stryper y la aventaban, ¿no? Y actualmente son objetos de coleccionistas. Okay. Siguen Sí. aventando Biblias todavía. Entonces, Es una banda vigente. Ajá. Y pues ya, dentro del metal esto es lo más importante, ¿no? Podría mencionar un chorro de bandas de cualquier género dentro del cristianismo, pero pues Uh-huh. lo más relevante, ¿no? Larry Norman, Peter, Res Band, Stryper, ¿no? Dentro del CCM, este género surge a finales de los 70s. Una de sus más grandes exponentes es Amy Grant, Ajá. ¿sí? Que ella tocaba música cristiana, con letras cristianas, pero también medio románticas algunas, ¿no? Uh-huh. Y ya, muy popular, ¿no? Tenía un pianista que se llama Michael W. Smith, que con el tiempo deja de tocar con Amy Grant para perseguir una carrera en solitario. En el 83 saca su primer disco de Michael W. Smith Project y se vuelve bien famoso, ¿no? La canción de Friends creo que es una que pegó un machín. Uh-huh. Y creo que se volvió un poquito más famoso que Amy Grant. Uh-huh. ¿Sí? A comparar el éxito. Wow. ¿Sí? Los dos estaban igual a la par de éxito. Creo que fueron los dos nominados a Grammys. Ahora. Y sí, o sea, Michael toca su música, a mí me gusta mucho. Sí. Todavía otro artista vigente. Vigente, todavía. Y pues también es uno de los pioneros del CCM, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos seguimos con un chorro de bandas, ¿no? Sí. Fueron llegando los 80s. Ya hay más discadas cristianas que apoyan el rock y el metal, ¿no? Está Mir Records, que creo que es Mirra, Okay. sacado de los regalos de los Reyes Magos, ¿no? Sí, de Mateo. Simón, no, del 6 de enero. Sí, también. Sí, de esos vatos. ¿Cómo se llama? Barrabás o... No, Barrabás no es. Basaltar, Malhechor y Gazapar, ¿no? Esos meros. Meros. Bueno, hay otros artistas famosos, Sandy Patty, Uh-huh. Rich Mullins también, Okay. aportó mucho al género, muy bueno. Kid Green también, David Meese también, otro gran exponente del CCM. Uh-huh. Y ya, pero pues como es natural, en los 80s la música que dominó el mundo fue el rock y el metal. Ajá. Ellos prácticamente conquistaron el mundo, ¿no? Conquistaron las radios. Nace MTV a finales de los 80s y en MTV no escuchabas más que heavy metal, Uh-huh. ¿sí? Cuando MTV sacaba música. Sí. MTV es Music TV, Sí. ¿no? Música de televisión. Y sacaban así música pesada, ¿no? Casi no había pop. Sí salía uno que otro, Madonna, Michael Jackson. Pero el metal fue tan influyente que incluso hasta en el pop escuchamos guitarras tipo hard rock, ¿no? Ahí vemos la canción del segundo disco de Michael Jackson, el Thriller. Uh-huh. La canción de Beat It. Sí. Tiene un solo de guitarra interpretado por Van Halen, que acaba de morir hace poco. Sí. Van Halen pues es de los más grandes guitarristas del mundo, ¿no? En las listas sigue estando en primer lugar. Uh-huh. Por Sí, ahí. tremendo. ¿Sí? Entonces él participó en esta canción, ¿no? Uh-huh. Obviamente muchos músicos famosos de diferentes géneros han estado con Michael Jackson. Pues Michael Jackson es uno Sí. de los más grandes artistas, ¿no? Y yo lo considero el más completo de todos. Sí. Cantaba fregón, bailaba bien perrón y también él componía. Sí. Y era muy perfeccionista también, ¿eh? Sí. Sí, dicen que era de... Así como su papá lo maltrató, él también maltrató a sus músicos. Sí, de que todo tenía que salir a la perfección. Pero pues muy bueno.
Lástima de sus mañitas, ¿verdad? Sí. Que durante décadas estuvieron en tela de juicios y realmente le gustaba ir al kinder, ¿o no? Y pues hace poco, si se confirma, hace como unos 4 años. Sí. El Macaulay Culkin, El actorcito de... el actor, en su momento lo negó, ya de grande lo aceptó. Sí, pues era un Pobrecillo. niño todavía. Entonces, pues ya, vemos mucha influencia del rock, incluso en el CCM, en la música de la iglesia. Y entrando a los 90s, pues el rock muere a nivel comercial debido al movimiento grunge, que prácticamente es rock alternativo. Pero este tipo de rock, pues mucha gente lo considera malísimo. Ajá. ¿Sí? Okay. El grunge es sumamente odiado por la comunidad rockera y metalera, Uh-huh. que le gusta lo ochentero y lo setentero, ¿no? Porque sí, o sea, el grunge era una música más sencilla. Okay. Se le caracterizaba por no tener solos de guitarra. Y sus músicos eran muy pesimistas. Se ve en su imagen, ¿no? En los 80s eran todos felices y extravagantes y a veces en los videoclips sonriendo y Ajá. siendo bombásticos en el escenario, siendo verdaderas rockstars. Ajá. Y en los 90s llegan con sus camisas de cuadritos de tela de trapo de franela de cocina. Ajá. Sus pantalones de mezclilla todos rotos y holgados. Sus pantalones. Pelo corto. Y tocaban con una depresión y una flojera. Y la música se refleja. Sí, quien le interese, escuche la canción de... ¿Cómo se llama? Stone Temple Pilots, la de Plush. Okay. Ahí sale el videoclip. Y tocaron con una depresión. Todos ahí. No, me gustó la canción. Ajá. Me gusta el rock alternativo, fue con lo que crecí, ¿no? Entonces, por eso me gusta esa música, pero pues ya todo lo que fui escuchando, pues sí considero que es muy inferior al rock ochentero. Uh-huh. Entonces el rock noventero por eso es tan odiado. Y es una década oscura para el rock a nivel comercial. Tanto que desapareció. Llega el grunge, tiene sus años de éxitos, incluso marca la moda de los 90s, ¿no? Este aspecto que te digo marca los 90s, ¿no? Todos con sus playeritas así de cuadritos y sus pantalones así. Es la imagen de la moda noventera. Uh-huh. Y pues adiós el pelo largo y la imagen rockera de los 80s, ¿no? Ajá. Y ahora esta imagen pues ya de mugroso otra vez, ¿no? Letras pesimistas. ¿Y tú crees que las letras del ochenteras hablaban de cosas malas? Ajá. Hablaban de pura libertinaje y esas cosas, excesos. ¿no? Y excesos. De hecho, esos mismos excesos fueron lo que hicieron que el metal se muriera, ¿no? Ajá. Fue víctima de sus excesos, literalmente. Sí. Llega el grunge con una imagen más decaída, letras pesimistas, horribles, y pues se refleja en muchos de sus músicos, ¿no? Kurt Cobain se mata, uh-huh. Chris Cornell también se mata, ¿sí? El grupo de los 27. Sí. Bueno, Chris Cornell ya estaba más grande, porque sí. se mata en el 2016 también. Kurt Escopetas Locas Cobain, pues es el máximo exponente del grunge, ¿no? Con su banda Nirvana, uh-huh. que es una banda, en mi opinión, sobrevalorada. Y a la gente que le gusta esa banda que he conocido, le pregunto, mencióname 5 canciones chidas de Nirvana que no sean Smells Like Teen Spirit, la de Heart Box, no me acuerdo cómo se llama, la de Lithium o la de Come As You Are. Uh-huh. No saben, que nada más escuchan las más populares. Sí, nunca me gustó la camisa. ¿No? ¿La verdecita? No, la del símbolo. La de la carita. Sí. Pues ya. Entonces Kurt Cobain se suicida en el 94, un escopetazo bien dado, pero bien dado, ¿eh? Por eso se creó el rumor de que no está muerto, porque pues era irreconocible prácticamente, o sea, no quedó nada. Uh-huh. Y pues bueno, ahí se refleja las letras, ¿no? Tan pesimistas y propias de la generación millennial también. Uh-huh. Si tú escuchas las letras de Nirvana, escuchas las letras de Linkin Park, y es puro pesimismo y de tirarse a chillar, ¿no? Uh-huh. Escucha la canción de In The End. Yo ahí veo una especie de Nietzsche. de nihilismo ahí. Uh-huh. Es que al final no vale gorro lo que hagas. Hay que vivir la vida ya. Sí. Placeres. Y pues ¿qué pasó con el Chester Bennington? También se colgó. Se puso la corbata a la Robin Williams. Robin Williams, sí. Entonces en el 90, dentro del cristianismo, pues lo que domina es el pop y el CCM, que prácticamente CCM y pop eran lo mismo, ¿sí? Sí había mucho rock alternativo, pero no pegó tanto. Okay.
De las pocas bandas que pegaron fue DC Talk, que empezó como una banda de hip hop, luego se empezó a experimentar y empezó a tocar hard rock, ¿no? Uh-huh. DC Talk es una banda muy importante para lo que después fue el Worship. Ajá, ¿Sí? ok. Otras bandas de rock muy importantes de los 90 fue Skillet. Nació en los 90, pero no fue popular en los 90, sino hasta los 2000, ¿no? 2008, 2010. No, ya. 2003 por ahí. 2004. Ah, Bueno, 2006 es cuando llegó su auge. su cúspide, sí, su auge. Pero si escuchas su primer disco, el Skillet, Sí. del 96, no está tan bueno. No. Luego el del 98, más o menos, ¿no? Los que traen. El del 2000 está decentón. Del 2001 está bien, está aceptable. De hecho es de los más pesados, a pesar de que tenga un chorro de baladas, pero las canciones rockeras están densas. Y a partir del 2003 con el Collide, pues es ya cuando despegan, ¿no? Uh-huh. Y en el 2006 con el Comatose es cuando ya se reafirman. Sí. Como la banda, una de las bandas de rock cristiano más importantes hasta la fecha. Sigue Todavía siendo referente, ¿no? Uh-huh. Y sigue vigente. Third Day también es otra banda muy importante. Okay. Que ellos tocan un tipo de grunge o post-grunge Uh-huh. en su primer disco, mezclado con southern rock sureño, ¿no? Uh-huh. Con sonidos muy de country, pues, Okay. y blueseros también. Su segundo disco, el Conspiracy No. 5, Uh-huh. ya adopta un estilo más rock alternativo. Okay. Dejan estas raíces del rock sureño y ya. Su tercer disco regresa con estas raíces sureñas. Uh-huh. Y del tercer disco en adelante, estas raíces sureñas permanecen en toda su discografía, ¿no? O sea, si has escuchado canciones de ellos, tienen este sonido Okay. de rock sureño. Banda muy importante también, que coqueteó con rock, CCM y Worship, Okay, de Tombo. con los tres. Entonces, también puede ser muy importante, muy buena. Uh-huh. Me gusta más su música rock que la pop, Okay. pero Voy a escucharlo, voy a muy buena escuchar. banda. Y su último disco, el Revival de 2017, es como un rock más clásico, Uh-huh. muy blues también, Okay. muy de rock de ese entonces, con mucho country, incluso hasta un poquito, no sé si bluegrass, Okay. pero muy tímidamente metido. Uh-huh. El disco está muy bueno. No es que para su álbum final yo esperaba uno de rock, pero bueno, nos dieron otra cosa. No es mala, pero pues no era lo que yo esperaba. No es porque sea malo, sino que no fue lo que yo esperaba. No era lo que esperaba. Me acabó pero- gustando realmente. Buen disco del Revival. Uh-huh. Y de ahí ya no recuerdo otra banda influyente en los 90s. Okay. ¿Sí? DC Talk, porque es importante. A pesar de que ellos no tocaron nunca Worship, Ajá. de hecho ellos en el 98 sacan su último disco de rock alternativo y pop, Uh-huh. que es el Supernatural. La banda desaparece. Pero sus músicos, Uh-huh. o sea, DC Talk eran tres cuates, ¿no? Michael Tide, Kevin Max y Toby Mac, Okay. que actualmente siguen vigentes, ¿no? Uh-huh. Kevin Max tiene una carrera de música indie, o sea, muy rara la música que hace, muy buena también, experimenta mucho. Toby Mac, pues con su hip hop, muy Ujú. famoso todavía hasta la fecha, creo que es el más famoso de los tres. Y Michael Tide, pues es el actual vocalista de los Newsboys, Ah, okay. es el negrito, ¿no? Morenito. Los Newsboys tuvieron tres vocalistas. John James, del 88 al 97 creo, deja la banda por problemas de adicción, Okay. ¿sí? Y el baterista Peter Fowler toma la batuta del micrófono, Uh-huh. y él dura del 98 hasta el 2009. Okay. Y en el 2010 entra Michael Tide. Uh-huh. Esa es más que nada la historia de los Newsboys, ¿no? Uh-huh. Actualmente la banda ya no tiene ningún integrante original. Todos son... Y su época dorada fue en los 90, ¿eh? Okay. El disco de Going Public y el de Take Me to Your Leader, también perros. Discos de pop, mira, bien chidos. Tremendos. Y bueno, de DC Talk, ahora sí. Sus músicos de base, Ajá. ya cuando acaba DC Talk, forman una banda llamada Sonic Flood, Okay. ¿sí? Y a la par con Sonic Flood, llega una banda llamada Delirious. ¿Sí los ubicas? Eso sí ya me suena más. Canciones muy populares, ¿no? Como la de Majesty, Miracle Maker, Rain Down, Ajá. ¿sí? Esos cuates. Una banda muy perra también. Tremendos. Activos desde el 94 hasta el 2008. Y bueno, Martin Smith sigue sacando, el vocalista de Delirious sigue sacando trabajos. Ujú. Estuvo varios años ausentes. Desde el 2008 no sabías nada de él. Te enteras de que saca música creo que hasta el 2015. Ya. Y un sonido muy típico de Delirious, pero no me gusta tanto.
Como que le falta esa creatividad que tenían. Y bueno, son contemporáneos de Delirious y Sonic Flood. Otra banda que aportó mucho fue Petra. A pesar de que ellos se movían en el hard rock y el AOR. Ajá. Sacaron en el 89, creo, un disco de Petra Praise, que era covers de himnos, pero en rock, Okay. en hard rock. Y en el 96 sacan el Petra Praise 2, con un sonido más de rock alternativo, ¿no? Adaptándose al nuevo sonido de la década de los 90. Y el hard rock estaba muerto. Lo que rifaba era rock alternativo. Sí. Entonces es un disco que no me gusta tanto como el primero, porque tiene este sonido pues más triste. ¿Sí? El rock noventero es triste y con poco idea, no tiene solo de guitarra, no te puse emociones así positivas, tan positivas. Los grupos cristianos sí, por la letra, ¿no? Sí. La letra, pues escucha incluso a Switchfoot, que también debuta en los 90s, pues es letra, música muy emocional, ¿no? Sencillona, pero emocional a fin de cuentas, pero con letras positivas, igual que Skillet. Y bueno, Petra saca el Petra Praise 2 y también es parte importante de lo que vino siendo el worship, ¿no? Que inspiró a otras bandas. Pero los perrones son Delirious y Sonic Flood. Sonic Flood goza de un éxito muy grande durante sus dos primeras grabaciones. Después hay cambios en la banda, entran nuevos integrantes y la banda como que pierde popularidad. Los trabajos que saca son buenos. Pero ya hasta ahí, no se hundieron, dejaron de ser populares y Delirious fue la banda que se volvió famosa. Aparte que experimentaba mucho, ¿no? Sí. Rock alternativo, Britpop, que aparte son británicos también. Te digo, de allá viene cosa bien chida. Sí. Britpop, pop, y canciones de worship como tal. CCM y worship, ¿no? La de Majesty pues es una canción de worship. Sí. Pero con mucha idea, o sea, mucha... Le ponían personalidad a las canciones. Sí. No que ahora muchas canciones de worship tienen ser muy monótonas, muy parecidas unas a otras. Cambió con Delirious y distinguías, esta es otra, y así. No era tanto así de... Sí, que copia de la copia. Sí. Cada disco de Delirious es único. Experimentaban en cada disco, ¿no? Esta banda es pionera dentro del worship. Y entrando a los 2000, pues ya tenemos, por ejemplo, uno de los grandes es Chris Tomlin. Sí. Bueno. ¿Sí? Sus canciones duraron una década cantándose, ¿no? La de Cuán grande es Dios, pues de Chris Tomlin. Sí, ya casi podría considerarse un himno. Prácticamente ya es un himno esa canción. Y ya él podría decirse que es de los más relevantes. Hay muchos. Estaba Jesus Culture también, que ahorita ya ni sus luces. Sigue sacando material, pero ya no lo veo tan popular. Ahorita las bandas populares de ahora pues son otras. Pero ellos también fueron importantes en los 2000. Otra banda fue pues Hillsong. Sí, Hillsong United. Diferente a Hillsong Worship. Hillsong Worship era como música para adultos. Sí, más acá de betarrón. Más himnarios. Sí. Que gozan de tremendo éxito en los 90 también. O sea, también Hillsong es una muy importante banda, agrupación de worship. De hecho es la que pone el estilo del worship adulto. Delirious y Sonic Flood son los que ponen el estilo del worship juvenil. Sí. Que es el que se escucha actualmente, ¿no? Planet Shakers, Hillsong United, Young and Free, Bethel Music, pues son puros chavitos casi, ¿no? Sí. No son gente tan grande como sí, Darling Sheck de 20ñeros, 30ñeros. Sí, puro chavito. Y ese sonido que ahorita domina, ya el sonido del worship adulto ya no está tan vigente. De hecho, Hillsong Worship adaptó su sonido debido al éxito de Hillsong United, cambió su sonido a un sonido más juvenil, dejando más lo noventero y ochentero, ¿no? Sí. Otra agrupación importante, Planet Shakers, que debutan en el 2000. Hillsong United creo que es la más importante. Sí. Y debutan en el 99 con el Everyday. No, creo desde el 88. No, Hillsong United. United. Hillsong Worship sí es del 88. Sí, del 80 y tal. Sí, es cierto. 88, 89, no me acuerdo. Igual los Newsboys son del 88. ¿Mira? Sí, pero sus primeros 4 discos no tuvieron tanto éxito. A pesar de que se juntaron con un productor llamado Steve Taylor, que era un músico muy famoso cristiano.
pues que era el Steve Taylor Band, ¿no? Uh-huh. Experimentaba mucho con sonidos muy experimentales, aquí New Wave y alternativo. Uh-huh. Pero bueno, como productor me gusta más, que sí hace trabajos muy buenos. Fue el que hizo el Going Public del 94 de los Newsboys, que pues prácticamente es su segundo mejor disco, ¿no? Segunda la gente que le gusta esa banda. El que es considerado el mejor disco de los Newsboys es el de Take Me to Your Leader del 97. Okay. Ese se considera el mejor y sí está muy chido. Entonces, bueno, Steve Taylor es un productor muy importante. También ha sacado material recientemente, pero está más en la escena alternativa indie, no es tan famoso. Entonces, bueno, Hillsong United en el 99, el sonido de este tipo de worship era muy rockero, sí. Muy pop rock, ¿no? Muy rockero. Ya que en el 2000 también estaba muy de moda el rock alternativo y el post-grunge. Uh-huh. ¿Sí? Después de que se muere Kurt Cobain, hay debate de que el grunge se muere con él. Okay. Pero uno dice, no, el grunge muere hasta el 95, un año después de la muerte de Cobain. Kurt. Y luego surge el post-grunge, ¿no? Uh-huh. De eso surgen bandas muy populares, ¿no? Entre ellas Creed, una banda que vendió muchísimo entre el 98 y 2001, uh-huh. Que se le consideraba cristiana porque el vocalista Scott Tapp era cristiano. Okay. Aunque pues, por la fama le entró las drogas, uh-huh. ¿Sí? Que en años recientes se reformó, ¿no? Bueno. En el 2008. Pero por sus problemas de drogas, la banda se separó, ya no la aguantaron. Se separaron en el 2005, creo. Okay. Y fue una banda que se le consideraba cristiana por las letras, ¿no? Uh-huh. Que reflejaban pues la fe del escritor, que era el vocalista. Uh-huh. Pues la banda no tenía nada que ver con el cristianismo. Otra banda llamada Lifehouse, que hay un sketch de que primero está una persona con Dios y Dios la carrea y luego se llegan varios vicios y la jalan, ¿no? Uh-huh. Ponen la canción de You're Everything de Lifehouse, una canción de 6 minutos, uh-huh. Que la letra pues prácticamente es como una canción de worship, ¿no? Uh-huh. Y sí está dedicada a Dios según el escritor, el vocalista. Okay. No está dedicada a una mujer. A pesar, uh-huh. De que nunca menciona a Dios, él dice, no, es una oración. Okay. Pero no somos una banda cristiana. O sea, somos integrantes cristianos, pero no somos una banda cristiana. Uh-huh. Otra banda que también se confundió como banda cristiana fue Chevelle. Incluso este mismo sketch que te digo, uh-huh. De que al final ya se va a matar la persona y luego llega Dios y ¿sí sabes cuál sketch te digo? Sí, sí. La canción de The Clincher de esta banda de Chevelle se utiliza mucho en este sketch también. Okay. Pero Chevelle no tiene nada de cristianos. Los integrantes no son católicos. Pero se les consideró, ¿por qué? Porque firmaron con una disquera que también distribuía a librerías cristianas. Okay. Entonces, por un error así de administración, sus discos llegaron hasta librerías. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, este sketch tan bonito, que nada más es bonito la primera vez, que ya los demás me aburren. Sí. Y ya sé qué va a pasar. Ojalá y se tropiece el que interpreta a Dios y se caiga. Porque la parte donde ya los demonios y los vicios lo están por atrapar a la persona, uh-huh. El que interpreta a Jesús sale corriendo y se interpone, ¿no? De una manera muy violenta en unos casos que me ha tocado ver. Uh-huh. Estaría chido que se voltee, se dé una vuelta de carro y haga como que no pasó nada. ¿Sí? Y utilizan 2 canciones que no son cristianas. Entonces está curioso, ¿no? Está tremendo. ¿Qué estaba? Pues que salió pues como había worship para adultos, worship sí, juvenil. Hillsong, sí. Chris Tomlin y esos cuates, ¿no? Ajá, todos ellos. Era algo referente a Steve, me fui a los Newsboys por algo. Dije, de Hillsong, que fue en el 88, Hillsong Worship. Y en el 99, Hillsong United. Uh-huh. Entonces, bueno, surge el post-grunge. Pega bien machín. Y el rock alternativo, ¿no? Ajá. Que pues, si bien a mí me gusta este tipo de música de principios del 2000, pues es mala. Que te guste basura no es malo. Pues cada quien agarra su gusto, ¿no? Pues sí. Realmente, o sea, de todo lo que he escuchado, el rock alternativo es malo. Mejoró con los años, pero todavía en principios del 2000 es malo. Okay. Hablando de bandas que no son consideradas cristianas, pero no son. Uh-huh. Otra fue 12 Stones. Okay. Que curioso, esta se inició como banda cristiana. Okay. Un sonido de rock alternativo y post-grunge muy mediocre.
característico de la época. Ajá. Y pues lo escuchábamos como lo mejor, porque nunca escuchamos música de antes, del rock perrón de antes, ¿sí? Y pues música que nos gusta a nosotros los millennials, a pesar de que no es tan buena, ¿sí? Igual con el nu metal. Nu metal surge con una banda llamada Korn, y su guitarrista Brian Head Welch en el 2005 se vuelve cristiano, deja las drogas, ¿sí? Y bueno, empieza a sacar su carrera como en solitario, tocando igual nu metal, pero ahora con temática cristiana, ¿sí? Pero Korn es pionero del nu metal. Y obviamente Brian Head sabe cómo hacer un buen nu metal, ¿no? De hecho, en 12 de febrero de 2021 saca nuevo disco. Okay. De nu metal. Es un género casi extinto el nu metal, pero todavía hay bandas que lo conservan. Ya muy cambiado de como fue antes, ¿no? Pero todavía se esencia. Conserva. Ya no están tan fuerte a nivel comercial. Pero bueno, sigue. Ahí está. Y hay gente que le gusta, hay un mercado, siempre va a haber un mercado para todo. Sí, siempre. Así como hubo mercado para este tipo de rock alternativo de los 2000, ¿no? Y post-grunge, pues realmente no es tan bueno. Pero como uno creció con esos sonidos, pues le gusta. Pero siendo un poquito crítico y mamila, pues no es bueno. Entonces esta banda de 12 Stones se vuelve súper famosa. Algunas de sus canciones salen en películas de acción. Ya que en ese entonces, no sé si te acuerdas, en escenas de acción salían canciones de rock con letra cantada, ¿no? Actualmente ya no pasa eso. Y las canciones que eran escogidas eran de nu metal. Y como esta banda era de rock alternativo y post-grunge, pero también con ciertos tintes nu metal, quedaban perfectas, ¿no? Entonces su primer disco es cristiano, pero a partir del segundo ya cambia su temática. Ya se vuelve más mainstream. Es lo que pasa con las bandas cristianas que se hacen famosas, ¿no? Pasó con Skillet. Que a pesar de que ellos hasta la fecha sigan diciendo que es una banda cristiana, pues sus letras no reflejan eso. Sí, ya. No hablan de cristianismo, hablan de cosas muy positivas, ¿no? ¿Sí? Y de ir adelante y prácticamente cantos de guerra, ¿no? De seguir adelante. Switchfoot también. Switchfoot es una banda que siempre se mueve en festivales cristianos, pero ellos desde su concepción nunca se consideran una banda cristiana. Igual Stryper, ¿sí? Stryper, que a pesar de que sus letras son 100% incluso hasta evangélicas, no, ellos dicen que no es una banda cristiana porque no les gustan las etiquetas. Sí. Si te ponen una etiqueta, ya te limita a tu público. Igual con Switchfoot pasa lo mismo. Nosotros escribimos de lo que John Foreman dice, yo escribo de lo que quiero, de mis sentimientos igual. Pues hay gente que se puede sentir sí. Conectada con la letra. Que son cosas muy triviales y letras muy bonitas también. Y así hay un chorro de bandas, ¿no? Entonces, de definir cuál es cristiano y cuál no, pues está cañón, sí. Uno dice, nosotros no somos. Y otro dice, sí somos, pues ya no somos. ¿Por qué? Muchos por la presión de la productora de que ya eres mainstream, canijo. Entonces ya no puedes tener estas letras tan explícitas que puedes ofender a alguien. Pues se ven obligados a bajarle la rayita de cristianos. Sí, por desgracia. Es lo malo, sí. Ahí lo único que pueden hacer es, pues, en redes sociales, tener un buen ejemplo. Sí. Que es lo que ha hecho Skillet, ¿no? Sí. Bueno, yo creo su técnica más es de tener como un tipo de música más mainstream, pero cuando vas a los conciertos es cuando te dan el mensaje. No, Skillet nunca ha dado mensajes. Y bueno, yo he visto unos... Bueno, no mensajes de un minutito nada más, pero no son predicaciones. Sí, no son predicaciones. Bueno, hablando de rock muy importante, Disciple. Una banda, ¿tú crees que Skillet es pesado? Disciple es otra cosa. Esos empezaron tocando groove metal y nu metal también. Y es una banda desde su primer disco hasta el más reciente del 2019, pura letra cristiana. Y ellos sí se toman 20 minutos en sus conciertos para dar un mensaje. Y es una banda, Skillet será muy famoso y lo que quieras, pero Disciple es otra cosa. También perros esos cuates. O sea, Skillet tiene trabajos malos. Sí, los primeros, el Awake no gustó tanto. El Rise tampoco estuvo al nivel. El Unleashed, a unos les gustó, a otros no. El Victorious tampoco estuvo tan bueno. Pero Disciple, toda su discografía es buena. Perfecta. Qué buena. Perfecta.
Otra banda de rock muy importante esa. Hay que echarle un ojo. Sí. Recomendación, muy chavos. buena. De hecho, luego la vamos a ver. Muy bien. Bueno, Matt Redman también es otro personaje importante del Worship. Jeremy Camp, que se movió dentro de rock alternativo al principio. Luego se fue un poquito más al CCM. Y ahorita está en el pop. Bueno, la escena de hardcore también. Empieza en los 90s, ¿no? Con este hardcore, Spirit-Filled Hardcore, que es hardcore lleno del espíritu. Okay. Así era la traducción. Bandas abiertamente cristianas y evangélicas. Tocaban medio gacho, que eran los... Pues no sabían tocar. Igual bandas de punk. Pues el punk es como la música perfecta para gente que no sabe tocar. Sí. Sin duda. Tiene su público. Sí. A mí me gustan algunas bandas, pero no es mi favorito. Me gusta más cuando lo juntan con el pop, que juntan un punk pop o un punk rock. Pero punk, 100% punk, no me gusta mucho. Igual con el hardcore, ¿no? Las primeras bandas de hardcore de los 90 no son tan buenas. Una banda llamada Sao, pionera del metalcore cristiano, pasó lo mismo. Empezó como una banda cristiana, pero fue perdiendo integrantes y van a entrar integrantes que no son cristianos, y actualmente es una banda que no... Nada que ver. Nada más son integrantes cristianos. Y es el que escribe, ¿no? Entonces, pues ahí se ven ciertas ideas de su fe, pero no es una banda cristiana como tal, ¿no? Porque sí toca otro tipo de temas también. No malos, pero sí sociales y eso, ¿no? Vigente la banda todavía. Y así, dentro del hardcore había visto muchas. Dentro del 2000 está Demon Hunter, que está dentro del metalcore, pero también combina un chorro de subgéneros. Entonces están muy vigentes todavía. Van a sacar disco este año también, pero va a ser un disco acústico. Ya dejando a lado sus guitarrazos. For Today es otra banda muy importante dentro del metalcore cristiano. Banda, cuando entras, tuvieron un primer vocalista que duró muy poco, duró un demo nada más. Luego entra Matty Montgomery, que la condición para que él entrara era que tenían que hacer estudios bíblicos cada vez que se reuniera la banda, obligatoriamente. Y es un cuate que ya cuando For Today muere en el 2015, el cuate se dedica a predicar. Sí, o sea, da mensajes muy, muy bonitos. Su carácter es muy bonito, pero está todo tatuado y perforado. O sea, es un contraste medio raro. ¿Sí? Espanta. Sí. Y antes tenía rastas el vato. Estaba todo mugroso. Y ahorita ya casado y con hijos, ¿no? Ya le tuvo que cambiar. Hombre de familia. Pelo cortito, pues sigue con sus expansiones del oído y todo eso. Sus tatuajes, ¿no? Pero bueno. Fue buen ejemplo. Sus letras de su banda For Today, muy bonitas. Otra banda, Wolves at the Gates, también estos son ya del 2010. Ya entrando en esta década. Banda de post-hardcore, también con letras 100% cristianas, pues de lo más cristiano que puedes escuchar. Sí, y reflexiones bíblicas muy bonitas. Y bueno, pues creo que esta es la última banda así que tuvo impacto dentro del rock, metal, post-hardcore o hardcore cristiana. Porque de ahí en más estamos en una aridez total. Sí, de segundo lo que yo he escuchado, y eso que tengo un chorro de bandas que conozco, ¿no? Conozco varias escenas. Sí. Otra banda muy importante, August Burns Red, de metalcore. También empezó como banda cristiana. Pero como eran tan buenos, el mainstream dijo, vénganse para acá. Y sí, o sea, Jake Lords saca su devocional. Es un cuate cristiano, bueno, y él es el que escribe. Pero escribe muy filosófico. Las letras son muy buenas. Buena banda. Otra banda, On the Road, ¿sí la conoces? No. También empezó como banda cristiana, fíjate. Finales de los 90s. Su auge empieza en el 2000, creo que cuando sacan el disco Changing of Times, de screamo y post-hardcore, que pues bueno, tuvo su público y es uno de los más grandes discos de ese género, ¿no? Sacan el Define the Great Lines en el 2006, creo que está nominado a Grammy, o no me acuerdo, pero fue muy famoso. La banda se separa en el 2010. Decían siempre ser cristianos, pero sus letras hablaban de otra cosa, ¿no? De desamores y esas cosas. Entonces, una que otra canción sí. Sí, tenía cierta letra cristiana. Pero más que nada era por la insistencia de Aaron Gillespie, el baterista. Que ese cuate sacaba la banda, se vuelve misionero. Y saca 2 discos de entre worship y pop, ¿no?
Dije, mira, qué contraste tan raro. O sea, acá bien locote en la batería, tocando acá metalcore y post-hardcore. Y ahora acá con el pop y el worship. Y me gusta, son discos que me gustan. Uh-huh. También, aparte de Underoath, tuvo un proyecto aparte llamado The Almost, que sigue vigente. Nada más que saca discos cada vez que se le antoje. Uh-huh. También estos sí son discos cristianos. Sí. Pero Underoath como tal, ¿no? A pesar de que siempre iba a festivales y era la banda más importante de este género en círculos cristianos, ¿no? Uh-huh. Otra banda de Devil Wears Prada. Igual, estos siempre dijeron que eran cristianos. Uh-huh. Y hasta la fecha lo mantienen, pero sus letras como que son un poquito igual, tipo August Burns Red. Uh-huh. August Burns Red. Tipo acá filosóficas. Bueno, siguen vigentes. Nada más que sus letras ya se enfocan más en la crítica social. Y si te fijas dentro del rock y de música un poquito más pesada, lo más importante, lo último más importante fue de los 90s. Uh-huh. Están Skillet, están Demon Hunter, ¿no? Y actualmente en el 2010 en adelante no tenemos nada nuevo. Y lo que hay no es tan bueno dentro del rock. Y ahora dentro del CCM, pues el CCM como que se fusiona con el worship. Okay. Y ahorita pues ya prácticamente es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y de este sonido juvenil. Pero en el 2010 pasa algo, que es que la música cambia, como por el 2013. Uh-huh. Se vuelve más electrónica. Sí, más sintetizador y todo. Y esto me di cuenta, te comenté los discos de esta Taylor Swift, uh-huh, que sacó 2 discos en el 2020, muy simples, muy minimalistas, ¿no? Uh-huh. Dije, bueno, entonces ¿por qué? Yo conozco la canción de Shake It Up porque fue súper famosa. Uh-huh. Digo, o sea, esa canción está mejor que estas del 2020, tienen como que más sustancia. Uh-huh. Y me fue su primer disco y era un disco de pop rock. Okay. Y ciertas canciones de country, ¿no? Entonces antes la música como que era más artesanal, sí, no tan sintética. Uh-huh. Incluso el mismo pop. El pop fue dominado en el 2013 por el electropop. Uh-huh. Y ahorita tenemos mucha agrupación pues que está influida por el electropop, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos Hillsong, en el 2003 saca su disco Zion, que es un cambio drástico en su música, de tocar pop rock, ¿sí? Que lo ponían como worship, pero pues el worship realmente es pop. Uh-huh. Tú quitas la letra cristiana y pones una letra romántica y es pop, ¿no? Sí. Nada más que con atmósferas, uh-huh, ¿sí? Para crear un sentimiento. Y pues bueno, el Zion pega un chorro. Ahí está la canción de Océanos. Uh-huh. Ahí es donde sale una canción de 9 minutos. No sé por qué pegó. No, ya sé por qué pegó. Porque sacaron una versión para la radio de 4 minutos. Uh-huh. Pues imagínate una de 9 minutos en la radio, no pega. Sí. Nominada a Grammy, no me acuerdo. No, fue un premio Dove. El premio Dove Award, que es el Grammy cristiano prácticamente. Uh-huh. Y ahí cambia su sonido a uno más electrónico. Uh-huh. En el 2015 sacan el Empires. Uh-huh. Igual, más electrónico. Sí. Sacan el Wonder en el 2017, más electrónico todavía. Y en el 2019 sacan el People, que es una combinación del sonido electrónico con el de antes. Entonces es un disco que gustó mucho. Y es un disco de 12 canciones donde 5 pegaron en las iglesias. Uh-huh. Que eso es raro que pase. Sí. Vemos Elevation Worship y de un disco de 12 canciones 3 pegan. Uh-huh. O 2, ¿no? Y que siempre son las primeras y más largas, ¿no? Resurrecting, no me acuerdo cuál otra. Come to the Altar. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo así? Hubo 2 canciones que pegaron mucho de su disco del 2017. Sí. Pues no me acuerdo. Ya tengo, es que no escucho esa banda desde el 2018. Sacaron disco el año pasado, pero no te latió. Lo escuché y no me gustó. Uh-huh. Entonces no me he dado el tiempo para escucharlo bien. Okay. Tiene sus cancioncitas así buenas, pero aparte perdió integrantes fundamentales para la banda. Uh-huh. ¿Sí? El vocalista se salió y ahorita están otros. Entonces bueno, cambio el sonido. Pero sí, en el 2010 pues ya Hillsong United pues está consolidado, ¿no? Nunca va a desaparecer. Uh-huh. Pues difícilmente va a desaparecer. Sí. Porque Hillsong ya es una marca. Sí, ya. Sí, sin duda. Y mueve un chorro de dinero. Entonces, pues es business, mijo. Sí. No tiene nada de malo, pero pues... Sí, Dios no está peleado con el dinero. Sí. Llega Better Music también, con un sonido un poquito más, en ocasiones un poquito más original. Uh-huh. Yéndose un poquito más a los sonidos countries.
más folclóricos de allá de Estados Unidos. Más guitarrazo. Pero también más actuales también. Uh-huh. Y ha sacado mucho artista famoso, ¿no? El Corey Asbury, la canción de Reckless Love. De ahí salió, ¿no? Y bueno, Elevation Worship, pues ahorita es un monstruo. Sí. Un monstruo. Y son agrupaciones buenas. Uh-huh. Lo único que no me gusta es la duración de las canciones. Porque pues no, prácticamente toda la canción es igualita. Uh-huh. No tiene tantos cambios, ¿no? Sí. Y te la alargan de 10 minutos. Que las hacen como para administración, ¿no? Sí. Para que se largue. Y aparte, pues, yo digo, es porque es grabado en vivo. Uh-huh. Pero no, también en versiones en estudio son igual de largas. Uh-huh. Y pues, ¿por qué? Manches. Planet Shaker sacó un disco de estudio, que es raro que saque disco de estudio, el año pasado. Uh-huh. Y canciones bien largas. Y dije, no manches, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad? O sea, es una canción de pop, ¿por qué me la largas a 9 8 minutos? 6 minutos, porque es pop, no tiene mucho que ofrecer. Uh-huh. 3 minutos, sí, 4 minutitos mucho, para que sea más accesible. Y a mí me gusta esa música, pero no la puedo apreciar al 100% por eso. Uh-huh. Que a mí me gustan las cosas más dinámicas. Sí. Sí. Llega un momento en que te aburre. Sí, aparte pues también pues, a mí me gusta el progresivo. Una canción de 44 minutos no me aburre. Uh-huh. La canción más larga que tengo en mi computadora es de 44 minutos. No me aburre nada. ¿Por qué? Porque siempre va cambiando. Okay. Es dinámica, es progresiva. Uh-huh. No es lo mismo. Por 6 minutos. Y lo que no me gusta de los en vivos, pues es que hay muchas partes que son como los espontáneos, que es donde empiezan a orar y a decir levanta tus manos y todo eso. Uh-huh. Dije, o sea, yo quiero escuchar música, no quiero... La administración. La administración. Sí, voy a la administración por lo del domingo. O sea, ¿tú crees que la gente va a ver a Hillsong por la administración o va a ver a Hillsong? Pues va a ver a Hillsong para las canciones. Yo no soy muy fan, pero si viene Hillsong, pues sí voy. Pues sí. Si me pagan el boleto. También. Que sí están a veces cariñosos. Pero pues sí. Es lo criticable nada más que extienden. Uh-huh. Pero pues no. La música pues está bien porque todos la podemos apreciar. Como es música muy sencillita, uh-huh, pues está hecha para que las masas la consuman. La consuman. Entonces pues ya. ¿Qué más podemos agregar? Pues el worship, pues ahorita esto es lo que está muy de moda, ¿no? Muy en boga. Sí. Pero peca de que las letras son pues vacías, ¿no? Uh-huh, sí, de que sean repetitivas, monótonas y sin mucho contenido pues bíblico, espiritual o que reflejen algo de la eternidad. Y por ejemplo, un predicador que me gusta mucho, Paul Washer, uh-huh, critica mucho eso, de que hay jóvenes que escriben muy bonito pero con poca palabra. Uh-huh. ¿No? Más que nada puros sentimientos. Sí. Más que no está mal, pero también pues no, pero pues es que también la música nutre el espíritu. Sí. Entonces pues nosotros aprendemos de la vista y el oído. Uh-huh. Pues nos están dando puro sentimiento propio. Pues sí, no. Sí, no hay nada como fundamentarse los sentimientos. Sí, ahí vemos los salmos que eran muy profundos. Sí. Los himnos también son muy profundos. Uh-huh. Dentro de CCM, canciones de Michael W. Smith, de David Mills, eran reflexiones personales, no eran tanto canciones cristianas como tal, sino también eran canciones un poquito más introspectivas, uh-huh, con una temática cristiana obviamente, uh-huh, y te ponían a reflexionar. Sí. En cambio ahorita no. La letra es prácticamente la misma. Sí, muy... ¿Por qué? Porque así es una fórmula del éxito. Uh-huh. Sí. Y pues no tiene nada de malo, pero pues tampoco tiene nada de bueno. Sí. Quien escuche esto, pues este tipo de música, pues es libre de escucharla, pero también tener un poquito más de crítica para lo que escuche, para sí, qué es lo que lo edifica y qué no. Si te edifican, pues qué bien, pero puede haber un momento en el que no del todo te pueda sacar o llevar el pensamiento a Jesús o a Dios. Y muchos que inician dentro de este tipo de música lo hacen pues hasta por fama, ¿no? Uh-huh. Hay veces que un artista famoso saca una canción y al día siguiente ya hay un cover en español y lo suben al Facebook, a redes sociales o a YouTube para que su versión pegue, y como esa versión va a pegar, va a tener millones de vistas y ese grupo va a ser famoso. Uh-huh. O sea, es una búsqueda de fama también. Sí.
Que la fama no es mala, pero también la intención cuenta mucho, sí. ¿no? ¿Por qué lo haces? Yo creo que la fama tiene que ser más una recompensa que una meta. Uh-huh. Sí. Sí, y no, pues, sí, no buscar la fama porque, pues a fin de cuentas, ¿para qué la quieres? Sí. El worship es como el pop cristiano. El pop que es un pues pop, música popular. Uh-huh. Sí, que está hecha lo más simple posible para que sea del gusto de todo el público. Para que pueda entrar también, bueno, podría decirse en las iglesias, tanto ortodoxas. Que sean más accesibles para tocar, oye. Ajá, tocar de que, pues sí, la guitarrita. Alguien me dijo, alguien que conozco, que a veces se topa con canciones que son diferentes y diferentes grupos, él toca en la iglesia, y que prácticamente la estructura es la misma. Mismos acordes, me dice, mismas notas. Y pues sí, pues porque por lo mismo, para que sea más fácil de... Yo he tocado en la iglesia y no sé tocar. Todos pueden. Que veas, sí, cualquier ponlo a ensayar y te puede tocar un domingo. Sí, de manera muy sencilla, pero puede tocar esa canción. Pues sí. Ya un experto le puede poner esos adornos y todo eso, ¿no? Para que se escuche un poquito más chido, pero pues prácticamente la esencia es la misma, ¿no? Es música que tiende a ser simple. Y bueno, pues es como dije, es una fórmula que se fue haciendo por el paso del tiempo. Y ya como la fórmula es exitosa, hace dinero, pues ahí se agarran, ¿no? Sí. Y mucha productora, bueno, modifica el sonido de ciertas bandas para hacerlo más accesible. Hay bandas cristianas que empiezan como tocando rock y acaban tocando pop, ¿no? Sí. Porque se meten con cierta disquera que nada más firma cierto tipo de bandas. Y ejemplos así hay muchos, ¿no? Sí. Pero ya cuando vayamos abordando estos grupos, ya veremos sus historias de cada uno. Sí, cómo han sido transformadas. Sí. Pues bueno, hasta aquí este capítulo un poco larguito, pero pues es la conclusión pues de esta trilogía. Y ya más adelante abordaremos bandas respectivamente con sus, si podemos introspeccionar a la lírica también y a lo musical, que es lo que nos importa en este momento. ¿Algo más que agregar? No, nada. Todo bien. Bye. Bye. Gracias por escuchar. Nos vemos.